Si busco búmetro con LM3914 o 15, nos encontramos con cientos de diagramas que son bastante diferentes entre sí. Unos usan resistencias o potenciómetros, otros diodos, otros condensadores o todos juntos. Así que en este video me centraré en explicar a detalle cómo realmente funciona este integrado para diseñar correctamente el búmetro. Comencemos. ¿Quieres PCBs gratuitas y poder ensamblarlas por $7? Entonces NextPCB, fabricante y ensamblador de PCBs, es la empresa que necesitas. En la descripción del video tienen los requisitos que deben cumplir para disfrutar de los descuentos y un enlace que me dieron para ustedes. Con él obtendrán un cupón de descuento al registrarse. Vamos de menos a más, empezando por el LM3915 simplificado. Y la diferencia más destacable entre el 3915 y el 3914 es que la escala se muestra en decibeles para el 15 y de forma lineal para el 14. Tenemos 10 LEDs que indican qué tan grande o pequeña es la señal que recibe, y esta señal entra por el pin 5. Se observa también una fuente para los ánodos de los LED y otra para el propio integrado, que entra por los pines 3 y 2. Después veremos de qué voltaje deben ser. Vamos a expandir el integrado, y observen que el cátodo de cada LED se conecta a la salida de un comparador. Todas las entradas inversoras se conectan entre sí, y todas ellas al pin 5, es decir, a la señal que deseamos visualizar. En cuanto a las entradas no inversoras, se agrega este enorme divisor de voltaje conformado por 10 resistencias, conectadas a los pines 6 y 4, llamados R-High y R-Low. Por ahora conectemos R-Low a tierra y R-High a una fuente de voltaje externa. Estos divisores de voltaje se calcularon de tal forma que los voltajes vistos en cada divisor correspondan a una escala en decibeles. En esta tabla del datasheet de Texas Instruments se puede ver los decibeles para cada una de las salidas, asumiendo que se alimenta el integrado con 10 voltios, que el voltaje aplicado al pin 6, es decir, el voltaje de la fuente externa, sea de 10 voltios también, y que el voltaje aplicado al pin 4, es decir, el que conecte a tierra, sea de 0 voltios. Según el nivel de voltaje que tenga la señal, X comparadores cambiarán o no de estado, porque cuando el voltaje en la señal es mayor al de los divisores, el comparador entrega un 0, encendiendo el LED respectivo. Asumiendo 10 voltios en la fuente externa, si nos guiamos por la tabla anterior, estos son los voltajes que teóricamente entrega cada divisor. Si la señal varía entre 0 y 4 voltios, significa que encenderán desde el primer hasta el séptimo comparador, porque el octavo, noveno y décimo se comparan contra 5, 7.8 y 10 voltios respectivamente. Si ahora la señal varía entre 0 y 15 voltios, encenderán todos los comparadores, porque el décimo comparador se compara contra 10 voltios, y la señal alcanza y supera este voltaje sin ningún problema. En ese orden de ideas, la forma de determinar el voltaje para el que el integrado enciende todos los LED es ajustando el voltaje que ingresamos al pin 6. Para evitar usar una fuente de voltaje externa, el propio integrado genera un voltaje de referencia de 1.2 voltios por el pin 7, llamado ref out. Bueno, realmente es de 1.28 voltios según el datasheet, pero quedémonos con 1.2 voltios por simplicidad. Si conectamos el pin 7 al pin 6, le estamos aplicando 1.2 voltios a ese pin. Es decir, que el rango de voltaje que detectará el búmetro será de 0 a 1.2 voltios. Como ya adivinarán, el voltaje de esta referencia de voltaje es ajustable, porque mi señal podría ser mayor a estos 1.2 voltios y la referencia sería inservible, pero de eso se encarga el pin 8, que se llama ref ADJ. Si se conecta a tierra este pin, la referencia entrega 1.2 voltios, pero si queremos un voltaje mayor, se usa realimentación, concretamente un divisor de voltaje entre la salida de la referencia y el pin de ajuste. La fórmula para calcular ese voltaje de salida es la siguiente, y esto me lleva a hablar de la fuente que alimenta el integrado. Si esta fuente es de, por ejemplo, 5 voltios y yo quiero ajustar la referencia de voltaje a 9 voltios, no podría hacerlo. La fuente debe ser de un voltaje mayor al de la referencia, o si no, ¿de dónde voy a sacar ese voltaje? Además, como la referencia del integrado es la que alimenta a los comparadores, este arreglo de comparadores no funcionaría si el voltaje a las entradas supera al de la alimentación. El rango de voltaje que puede entregar la referencia va desde 1.2 hasta 12 voltios,
y el rango de voltaje de alimentación del integrado va desde 3 hasta 25 voltios. Ahora, si leemos este ítem, nos dice que las salidas están reguladas en corriente. Recordemos que la salida de un comparador de este estilo se puede conectar al colector de un BJT o al drenador de un FET, y para que funcione se debe conectar algo que cierre el circuito. Esta sería la conexión del LED con su respectiva resistencia, y según si el BJT se satura o no, el LED enciende o no enciende. Observen que los LED que se conectan al integrado no tienen resistencia, y es porque cada comparador está controlado en corriente. No necesitan resistencias porque la corriente es constante. Más adelante veremos cómo programarla. Regresando a los LED, ahora sí debemos considerar el voltaje de la fuente de los LED. Según esta gráfica, se puede ver el voltaje mínimo que cae entre cada pin y tierra según la corriente, que será de 1.4 voltios aproximadamente en las condiciones más extremas. Es decir, que el voltaje de la fuente de los LED debe ser mayor a 1.4 voltios, más el voltaje que caiga en el LED según la corriente que se programe. Por ejemplo, imaginemos un LED rojo, para el que caen 1.8 voltios para 10 mA. La caída de voltaje del LED son 1.8 voltios, y más los 1.4 voltios tenemos 3.2 voltios. Es decir que la fuente debe ser de mínimo 3.2 voltios. Lo típico sería usar una de 5 voltios o más. Según el datasheet, la corriente se puede programar entre 1 a 30 mA. Como la corriente es constante, podríamos añadir más LEDs en serie, por ejemplo 3. Si usamos los mismos LED rojos, la caída de voltaje total en los LED es de 5.4 voltios, y más los 1.4 voltios tenemos 6.8 voltios, es decir que la fuente debe ser de mínimo 6.8 voltios. Lo típico sería utilizar una de 9 voltios o inclusive más. Por último, hagamos un par de cálculos de potencia. Imaginemos una fuente de 9 voltios y usemos 3 LED y luego un LED, a ver qué pasa. La potencia que disipa el integrado, por ley de Watt, es de 36 milivoltios. Si expandimos esto a los 10 comparadores, asumiendo que todos están encendidos, la potencia máxima disipada es de 360 milivoltios. Ahora calculemos nuevamente para un solo LED. La potencia que disipa el integrado es de 72 milivatios, y si expandimos esto a los 10 comparadores, 720 milivatios. Como ven, la potencia que disipa el integrado aumenta cuando la cantidad de LED disminuye, porque para mantener esos 10 mA de corriente constante, debe hacer que en él caiga más voltaje para compensar. Una práctica que pueden emplear para bajarle la carga al integrado y linealizar un poco el asunto es añadir una típica resistencia en serie a cada LED, pero deberán adicionar al cálculo el voltaje que cae en esa resistencia. Inclusive, si son más creativos, podrían probar a usar un BJT o un MOSFET, pero la característica de la corriente constante es algo complicada de mantener, considerando que en el datasheet no se explica bien cómo funciona realmente esta fuente de corriente. Continuemos ahora con la programación de esta corriente, y para hacerlo se usa nuevamente la referencia de voltaje. Extrañamente, la corriente que pasa por cada LED es aproximadamente 10 veces la corriente que entrega la referencia de voltaje. La carga que ve la referencia de voltaje, asumiendo que los comparadores no toman corriente de ella, es el arreglo de resistencias del divisor de voltaje, que si se suman, obtenemos 22.6 kiloohmios, según el datasheet 22 kiloohmios típicos. Entonces, asumiendo 22 kiloohmios para 1.2 voltios, la corriente que entrega la referencia, por ley de Ohm, es de 54.5 microamperios. Para aumentar la corriente a, digamos, 10 miliamperios, podemos usar una segunda resistencia, que al ponerla en paralelo a la de 22K, haga que la referencia de voltaje entregue 1 miliamperio. Despreciando la resistencia de 22 kiloohmios por simplicidad, por ley de Ohm, tendríamos que usar una resistencia de 1.2 kiloohmios, o si quieren considerar esta otra resistencia, tendrían que hacer el paralelo entre las dos. Bueno, esto está muy bien para 1.2 voltios, pero ¿qué pasa cuando usamos el divisor de voltaje para aumentar el rango de medición de la señal que queremos ver? Según el datasheet, las fórmulas que se tendrían que utilizar ahora son estas.
Eligiendo R1 y R2 de manera estratégica, se puede lograr el rango de voltaje y la corriente deseadas. Como ya deducirán, el brillo y la escala son constantes, porque las resistencias son fijas, pero se puede usar el siguiente circuito para ajustar a ambas cosas por separado de la forma más aislada posible. R1 y R2 junto con R3 ajustan el voltaje de referencia, ya que al variar R3 se ajusta este voltaje, es decir, la escala. Al añadir R4 y R5 no afectamos el voltaje de referencia, pero sí la corriente que sale de ella, y con esto ajustamos la corriente de los LED. Eso sí, R3 también ajusta la corriente que sale de la referencia y por ende la corriente de los LED, pero solo debemos ajustarlo hasta lograr la escala adecuada y corregir el brillo de los LED con R5, porque recuerden que R5 no modifica la escala. Como menciona el comentario, la corriente va desde 9 hasta 28 mA, con un voltaje de referencia de 10 voltios, pero si desean otro rango de corriente y voltaje de referencia, deberán ajustar los valores de las 5 resistencias. Para terminar esta teoría, hablemos de la señal y del modo. En realidad, la señal no va directamente a los comparadores, sino que pasa primero por un seguidor de voltaje o buffer, para que la señal no se modifique por si tiene una impedancia de salida muy alta. Adicionalmente, se conecta una resistencia y un diodo de esta forma, que actúa como protección a voltaje negativo, y con esto les digo que este integrado admite solo voltajes positivos, no negativos, por eso mis ejemplos siempre partían de 0 voltios. Como muchas señales de audio tienen tanto parte positiva como negativa, se debe eliminar esta parte negativa antes de que entre al circuito, o pueden dejarla tal cual, y el circuito de protección se encarga de eso, como ustedes prefieran. En el datasheet aparecen varios circuitos sugeridos. Una solución muy sencilla pero que requiere que la señal sea relativamente grande es usar un diodo de alta velocidad de conmutación en serie, acompañado de una resistencia grande para polarizar el diodo, tipo 10 o 100 kiloohmios, esto depende del circuito que esté generando esa señal. Inclusive, pueden añadir un condensador en paralelo y convertirlo en un detector de pico, porque la constante RC determina la velocidad con la que decae la señal que muestra el búmetro. Por último, existe un último pin que se encarga de elegir el modo de funcionamiento. Si se deja al aire, funciona en modo punto, y un solo LED se enciende según el nivel de la señal, pero si se conecta al voltaje que alimenta al integrado, entra en modo barra, el que más me gusta personalmente, y se encienden todos los LED indicando el nivel de la señal. Suficiente teoría, pasemos a la práctica para comprobar todo lo que dije. Inicialmente tengo este circuito básico montado en la protoboard. Las dos fuentes son de 5 voltios, la referencia de voltaje está configurada a 1.2 voltios y como el pin 9 está positivo, está en modo barra. La señal viene de mi generador de funciones y es una señal triangular que varía desde 0 hasta 1.3 voltios a una frecuencia de 0.25 Hz. En las tarjetas les dejo la review que hice de este instrumento. Conecto al circuito y podemos ver que los LED encienden de una forma extraña, rápido al inicio y suave al final, y esto se debe a la escala logarítmica. Recuerden que estamos visualizando decibeles. Ahora cambio la referencia de voltaje a 3.3 voltios con una corriente de aproximadamente 6 mA por LED, usando R1 igual a 2.7 kiloohmios y R2 igual a 3.9 kiloohmios. Al encender la fuente, pueden ver que el brillo aumentó, pero además no se encienden todos los LED porque la escala cambió. Debo ajustar el nivel máximo de la señal triangular a 3.4 voltios para verlo nuevamente a full escala, y como pueden observar, concuerda con la teoría. Ahora voy a cambiar el generador ADC para mantener los LED estáticos y poder medir la corriente, digamos unos 400 milivoltios. Y para hacerlo, abro el circuito en uno de los LED y mido con el amperímetro para ver la corriente, y me muestra algo cercano a 6 miliamperios. Inclusive, siguiendo la teoría, puedo reemplazar este jumper por un segundo LED y medir su corriente para comprobar que es constante, y efectivamente es un valor muy cercano al que medí anteriormente. Por último, voy a probar el detector de pico con el diodo. Ahora configure el generador de funciones para que genere una señal cuadrada de 4 voltios a 0.5 Hz con ciclo de trabajo del 10%.
Usando un 1N4148 junto a una resistencia de 330 kiloohmios y un condensador de 1 microfaradio, logra una constante 5 veces tau de 1.65 segundos. En el momento en el que conecto el condensador, se puede ver claramente el decaimiento, y algo curioso es que se ve de forma lineal, porque el comportamiento exponencial decreciente compensa la respuesta logarítmica y se cancelan, generando un efecto lineal. Y para concluir, voy a retirar el jumper del pin 9 para dejarlo en modo punto. Y bien, ¿qué les pareció este video? Déjenme en los comentarios su opinión. Les habló Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos videos. Chaito.